Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es realmente un tema bastante interesante, pero también es un tema del que quizá no hay bastante literatura o la que hay no alcanza a ser absolutamente concluyente en el 100% del tema. Hoy vamos a hablar acerca de los medicamentos y las membranas extracorpóreas, cómo se comporta la membrana extracorpórea independientemente sea la membrana utilizada para el bypass o sea la membrana o el circuito utilizado para ECMO frente a los medicamentos. Y por su parte, cómo se comportan los medicamentos cuando se ven expuestos a circuitos extracorpóreos. Además de esto, vamos a tratar de aclarar algunos mitos que tenemos acerca de cómo funcionan los medicamentos y cómo se comportan los medicamentos en este tipo de dispositivos. El día de hoy hablaremos o recordaremos un poco acerca de la farmacocinética y la farmacodinámica. Realmente es bastante importante recordar y aclarar algunos conceptos que son conceptos básicos y que en algún momento quizá dejamos de recordarlos o tenerlos presentes en nuestra práctica clínica. Es importante recordar esto, ya que esto nos va a permitir tener claro y entender un poco más la farmacocinética, tanto del circuito extracorpóreo en sí, como la farmacocinética de los medicamentos. Posteriormente, hablaremos de la interacción de las membranas extracorpóreas y las propiedades físico-químicas de los medicamentos. En este ítem nos detendremos a hablar simplemente de lo que sucede con el dispositivo extracorpóreo. Por otro lado, hablaremos de las alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas relacionadas con las membranas extracorpóreas, es decir, qué pasa cuando el medicamento tiene contacto con una superficie que no es la superficie endotelial y además de esto, donde tenemos membranas microporosas o de silicona. Realmente las membranas de silicona ya no se utilizan, pero hay bastantes estudios que se hicieron con ellas y es importante como mostrárselos y traerlos a la charla del día de hoy. Y por último, hablaremos de la farmacocinética con el uso de las membranas extracorpóreas, específicamente en dos grupos de medicamentos, los sedantes y los antibióticos, que son realmente los medicamentos en los que nos hemos enfocado durante los últimos años para tratar de dilucidar su comportamiento tanto en los dispositivos extracorpóreos y cómo se comportan los dispositivos extracorpóreos con ellos. Entonces, vamos a empezar. Como todos nosotros sabemos, cuando la sangre tiene contacto con una superficie que no es endotelial y además de esto una superficie de contacto tan grande como lo llega a ser una membrana extracorpórea y un circuito extracorpóreo, vamos a tener independientemente del tiempo de exposición, respuesta inflamatoria. Entonces, vamos a tener la liberación de interleuquina, se va a activar el sistema de complemento, una cantidad de situaciones y circunstancias que finalmente van a llevar a una alteración en el glucocálix en la membrana celular. Y por tanto, vamos a tener una alteración en el comportamiento de los medicamentos y de cómo nos comportamos con los medicamentos. Por otro lado, a pesar de todas las técnicas de ahorro sanguíneo que nosotros utilicemos, si quiero retropurga, si quiero hemodilución normovolémica, si voy a purgar con un paquete globular, indiscutiblemente el paciente va a estar expuesto a un grado de hemodilución. Nadie está diciendo que utilizar técnicas de ahorro sanguíneo no sea algo adecuado. Realmente cuanta menos hemodilución nosotros generemos, pues muchísimo mejor. Pero tenemos que tener claro que todos los pacientes alcanzan a tener un grado de hemodilución y por tanto vamos a tener alteraciones en las presiones. Cuando nos referimos a las presiones, nos estamos refiriendo no a las presiones del circuito o a la presión del paciente, a la presión arterial. Realmente lo que nos estamos refiriendo es esa alteración en el equilibrio que debe existir entre la presión hidrostática, la presión osmótica y la presión oncótica. Y específicamente esta última, ya que está dada básicamente por las proteínas plasmáticas, específicamente por la albúmina. Y vamos a ver más adelante cómo la albúmina tiene un factor o desempeña un factor bastante importante en esto de la farmacocinética de algunos medicamentos. Por otro lado, querámoslo o no lo queramos, manejemos
o no manejemos pacientes con algún grado de hipotermia, todos los pacientes tienen una pérdida de la temperatura. ¿Por qué? Porque parte de su componente sanguíneo está extracorporal. Y por último, tenemos un medicamento bastante importante que juega un papel súper importante en la farmacocinética de los otros medicamentos y es la heparina. Y es un medicamento con el que trabajamos todos los días, bien sea en ECMO o en bypass. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 factores, con estas 2 respuestas bastante importantes, que se generan durante el contacto de la sangre con superficies que no son endoteliales, vamos a empezar a hablar un poco y a recordar cómo es la farmacocinética básica y, y la farmacodinámica. Entonces, recordemos que la farmacodinamia en esta conferencia la vamos a encontrar en todas las diapositivas como FD, es simplemente el mecanismo de acción del medicamento. ¿Cuál es el efecto que yo espero de ese medicamento? Y por otro lado, en la que sí nos vamos a detener bastante es en la farmacocinética. La farmacocinética, recordemos que es básicamente todos aquellos procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Es decir, lo que el organismo le hace al medicamento. Y encontramos en esto 4 puntos importantes. La absorción, realmente de la que no nos vamos a detener a hablar mucho. Encontramos la distribución, como lo vamos a ver más adelante, juega un papel fundamental en el desarrollo de la farmacocinética, específicamente en el paciente crítico y en ECMO. Además de esto, vamos a hablar del metabolismo y por último de la excreción. Entonces, hablemos un poco de la distribución. La distribución depende de 3 factores importantes. El primero de ellos es la tasa de extracción, el volumen de distribución y por último y no menos importante, la unión de las proteínas. Entonces, cuando hablamos del volumen de distribución, decimos que es el volumen aparente en el cual una dosis se debería disolver para alcanzar una determinada concentración plasmática. Ojo, porque cuando estamos hablando del volumen aparente, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a un espacio determinado. Básicamente, de lo que habla el volumen de distribución son aquellos lugares, aquel volumen, en el que tiene que disolverse una dosis determinada para alcanzar un volumen plasma, una concentración plasmática adecuada. Y por otro lado, hablamos de la unión de las proteínas plasmáticas. Recordemos que es el grado de unión de un fármaco a las proteínas plasmáticas. Entonces vamos a hablarlo de esta manera. Recordemos, por ejemplo, la warfarina. La warfarina es un medicamento ácido con, con una alta unión de su componente activo a las proteínas plasmáticas. Tanto así que de la dosis de warfarina, entre el 90 y el 95% se une a las proteínas plasmáticas y a eso se le considera un fármaco unido, a ese porcentaje. Si decimos que el 95% de la concentración o de la dosis que se administra de warfarina está unido a las proteínas plasmáticas, solamente el 5% de este medicamento se considera fármaco libre. Y ese 5% es lo que generalmente o lo que finalmente va a terminar haciendo la farmacodinamia del medicamento. Es decir, que del 100% de la dosis, solamente el 5% va a generar el efecto terapéutico que estamos esperando. Esto porque es súper importante, porque realmente eso es lo que nos va a permitir establecer cuáles son las dosis óptimas que necesitamos para poder tener las concentraciones plasmáticas que necesitamos para tener el efecto terapéutico que estamos buscando. Entonces, realmente es súper importante que nosotros podamos establecer de los medicamentos que utilizamos más comúnmente durante el bypass o durante los pacientes que tenemos en ECMO, cómo se comportan, cuál es su volumen de distribución y además de eso, si es un medicamento con alta unión de las proteínas plasmáticas o definitivamente tiene una unión moderada o baja. Por otro lado, el aclaramiento. ¿Qué es el aclaramiento? El aclaramiento es la capacidad del organismo en eliminar o aclarar un fármaco del plasma, que bien puede ser un aclaramiento renal, un aclaramiento hepático o simplemente un aclaramiento que necesite de los dos sistemas, la parte renal y la parte hepática. ¿Por qué es súper importante hablar del aclaramiento? Porque como nosotros lo sabemos, muchos de nuestros pacientes hacen hipoperfusión renal o hepática.
Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el aclaramiento de aquellos medicamentos que necesitan de un funcionamiento, de una perfusión adecuada del riñón o del hígado? No lo sabemos. Entonces vamos a tratar de dilucidar el día de hoy a través de esta conferencia acerca de qué pasa con estos medicamentos. Habiendo recordado estas cositas de las que hemos hablado acerca de la farmacocinética, el volumen de distribución, la unión de las proteínas plasmáticas y el aclaramiento, en esta parte de la conferencia vamos a abordar un tema súper importante y es simplemente qué hace la membrana extracorpórea sobre el medicamento. Si tengo aquí en esta sala un reservorio, una membrana o simplemente un circuito extracorpóreo, ¿qué hace él por sí mismo? ¿Cuáles son sus características y cómo se va a comportar con los medicamentos independientemente del medicamento que sea? Entonces, ¿qué nos dice la literatura? La literatura nos dice dos cosas súper importantes. La primera de ellas es que recordemos que los circuitos extracorpóreos tienen un área de superficie de contacto muy grande para la interacción entre circuito y fármaco. Cuando hablamos del área de superficie grande, no solamente nos estamos refiriendo a la membrana extracorpórea, nos estamos refiriendo a las cánulas, a las tuberías, al reservorio en el caso del bypass, a la centrífuga o al rodillo, a la membrana extracorpórea. Y tengo una cantidad de superficie bastante grande y generalmente estas superficies son hechas de PVC, de polímeros, de una cantidad de materiales que hasta ahora realmente estamos tratando de buscar y entender qué impacto tienen esta cantidad de materiales sobre el comportamiento de los fármacos. Y aquí la literatura nos habla, a pesar de que tenemos unos vacíos bastante grandes, de cómo podrían llegar a comportarse algunos recubrimientos. Como todos sabemos, existen algunos recubrimientos con unos enlaces diferentes en su comportamiento frente a la sangre. Entonces, ¿qué encontramos con esto? La literatura básicamente nos dice que de pronto hay unos recubrimientos, los que se han estudiado en ECMO, que de pronto son muchísimo más favorables para los medicamentos que otros. Y por otro lado, ¿qué nos dice la literatura? Vamos a hablar acerca del secuestro de los medicamentos. Entonces, muchísimas veces hemos hablado acerca del secuestro. ¿Qué es el secuestro? El secuestro básicamente es una cantidad de medicamento con la que se va a quedar el circuito. Pero ojo, porque la literatura también nos dice que solamente se da el secuestro de medicamentos vulnerables. Entonces, ¿qué es el secuestro? Es la absorción de moléculas de medicamentos en el área de superficie dentro del circuito. Entonces, ¿esto qué genera? Poco a poco va generando una capa delgada de medicamento dentro del circuito. Es decir, que básicamente tendríamos como dos tipos de recubrimiento. El recubrimiento con el que ya viene nuestro circuito, pero además de eso, algunos medicamentos han sido secuestrados y van generando una capa sobre el circuito. Vamos a hablar entonces de cuándo se considera un medicamento altamente vulnerable. Entonces, tenemos dos factores y realmente con esto tenemos que salir de aquí hoy. El primer factor que determina que un medicamento es altamente vulnerable a ser secuestrado en el circuito son aquellos medicamentos que están altamente unidos a las proteínas plasmáticas. ¿Qué significa esto? Que cuanto más unido termine un medicamento a las proteínas plasmáticas, mayor porcentaje de secuestro en el circuito. Además, ¿por qué? Porque recordemos que en el momento en que la sangre tiene contacto con la superficie no endoteliada, una cantidad de proteínas plasmáticas quedan completamente adheridas a la tubería. Entonces, claro, todos nosotros sabemos que los recubrimientos propios de cada casa comercial o de cada proveedor disminuyen la respuesta inflamatoria, todos en su medida disminuyen que las plaquetas, que la albúmina, que las proteínas plasmáticas queden adheridos a la tubería, pero indiscutiblemente un porcentaje sí o sí se va a quedar unido a la tubería o a la membrana.
Y entonces es allí donde estos medicamentos altamente unidos a las proteínas se van a quedar adheridos a la pared del vaso, a la pared de la tubería. Ese sería como el primer ítem para decir que un medicamento es vulnerable. El segundo ítem, si el medicamento es lipofílico o no lipofílico. ¿Qué es un medicamento lipofílico? Es aquel medicamento que tiene una especial atracción por los lipocitos. Entonces, por los adipocitos. Entonces, ¿qué pasa? Todos aquellos medicamentos que son altamente lipofílicos se van a quedar adheridos al circuito, van a ser secuestrados por este. Y por otro lado, depende del circuito. La literatura ha mostrado que, por ejemplo, las membranas que utilizábamos hace mucho tiempo, que eran membranas de silicona, los medicamentos se quedaban muchísimo más adheridos en estas membranas que en las membranas que utilizamos ahora microporosas. Pero también ha mostrado, por ejemplo, lo que les digo, que hay algunos recubrimientos, como por ejemplo el fisio, que de pronto es un recubrimiento un poco más amigable con los medicamentos o con la interacción medicamentosa. Los únicos recubrimientos que se han estudiado o de los que encontramos reporte fue acerca de fisio realmente. ¿Cómo se comporta el fisio? Tendríamos que nosotros entrar a buscar o establecer cómo se comportan el resto de recubrimientos propios de cada oxigenador para mirar cuál es el más amigable o no tan amigable, o si realmente tiene unas características diferentes, hablando única y exclusivamente de la farmacocinética y la farmacodinámica. Aquí no estamos hablando del impacto del recubrimiento sobre la respuesta inflamatoria, ni nada de estas cosas, ni en la protección de la plaqueta, simplemente el recubrimiento versus el comportamiento de los medicamentos. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? La literatura básicamente establece que los fármacos que son muchísimo más propensos a ser secuestrados son aquellos fármacos con un alto grado de unión de las proteínas plasmáticas y además de eso, aquellos fármacos lipofílicos. ¿Qué pasó con estos dos tipos de fármacos que se perdieron significativamente en el circuito? Entonces ellos buscaron qué pasó con todos estos medicamentos, el fentanil, la morfina, el midazolam, el meropen, el labanco, la ceftriaxona, la cipro, el linezolid, el fluconazol, la caspo y el tiopental, y se dieron cuenta que de todos estos medicamentos, los que más secuestro tuvieron en el circuito extracorpóreo fueron el fentanil y el midazolam. Y si lo vemos, la gran mayoría de los medicamentos de esta lista son medicamentos hidrofílicos. Los únicos dos medicamentos lipofílicos de esta lista son el fentanil y el midazolam. Y fueron los medicamentos que más perdieron su concentración plasmática en el menor corto tiempo. Entonces, tengamos en cuenta dos cosas importantes. El solo hecho de tener en esta sala un oxigenador o una membrana dispuesta para ECMO trae consigo que este dispositivo inerte tiene una afinidad importante por aquellos medicamentos lipofílicos y por aquellos medicamentos que tienen una alta unión de las proteínas plasmáticas. Es decir, que cuando administramos un medicamento que cumpla las dos características o simplemente una de las dos, de esto va a depender el grado de porcentaje del cual va a ser secuestrado en el circuito. Vamos a hablar ahora de las alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas relacionadas con los circuitos extracorpóreos. ¿A qué nos referimos con esto? A lo que ahora sí se va a presentar durante un circuito extracorpóreo, hablándolo de farmacocinética y farmacodinámica. De lo primero que tenemos que entrar a hablar antes de esto es del tipo de pacientes y cómo las enfermedades o las patologías crónicas que tienen nuestros pacientes críticos van a generar una alteración en la farmacodinámica. Entonces, si tenemos un paciente con un incremento del gasto cardíaco, es una cosa que puede ser propia del paciente por su condición clínica o simplemente una cosa que es modificada. Por ejemplo, nosotras durante la circulación extracorpórea, durante el ECMO arterial, somos capaces de generar cambios en el gasto cardíaco. Yo puedo estar dando un índice cardíaco de 2,2 o puedo estar dando un índice cardíaco de 3,2. Este incremento del índice cardíaco, perdón, del gasto cardíaco, va a generar un incremento en el aclaramiento y por tanto una disminución en las concentraciones plasmáticas de los medicamentos.
Voy a tener también alteraciones en la concentración de las proteínas plasmáticas o de la presión oncótica en este tipo de pacientes críticos, con un incremento de los volúmenes de distribución y por tanto también una disminución de las concentraciones plasmáticas. Por último, tengo una cantidad de interacciones farmacológicas en las que muchas veces no pensamos. Entonces le estoy dando al paciente heparina, fentanil, midazolam, antibióticos, anticoagulantes, antiagregantes, una cantidad de medicamentos y todos esos medicamentos tienen una interacción farmacológica, generando incremento o disminución de los aclaramientos. Y por tanto tengo una disminución o un aumento en las concentraciones plasmáticas. Entonces, como se fijan, tres escenarios clínicos que son bastante recurrentes en cada uno de nuestros pacientes o en nuestra práctica clínica, como el incremento del gasto cardíaco, las alteraciones de las concentraciones de las proteínas, básicamente modilución, y por último, las interacciones farmacológicas a las que se ven expuestos los pacientes los van a llevar finalmente a tener una disminución en la concentración plasmática del medicamento. Entonces la pregunta es, si estoy teniendo estos tres factores importantes, los conozco y sé que tengo una disminución en la concentración, en la concentración plasmática del medicamento, ¿realmente tengo una dosis óptima, subóptima? ¿En qué estamos? ¿Qué va a pasar con aquel paciente que tiene una disminución en las concentraciones plasmáticas de X o Y medicamento? Si lo que estoy esperando es un efecto terapéutico, y muchos de los medicamentos recordemos que son concentración plasmática dependiente para el efecto terapéutico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos verificando las concentraciones plasmáticas de aquellos medicamentos que son dependientes de la concentración plasmática? No lo sabemos. Ahora sí vamos a hablar un poco acerca de los cambios en la farmacocinética propios de un circuito extracorpóreo, del que sea. Entonces, ¿qué pasa? Existen tres eventos claros de cambios en la farmacocinética. El primero, un aumento del volumen de distribución. ¿Por qué está aumentado el volumen de distribución en un dispositivo extracorpóreo? Porque tenemos una cantidad de priming, tenemos hemodilución, tenemos secuestro de los medicamentos por el circuito que ya lo vimos, que es básicamente lo que el circuito hace por sí solo. Tenemos respuesta inflamatoria. Podemos tener un paciente hipoperfundido y además de eso tenemos medicamentos hidrofílicos. Por otro lado, tenemos aumento del aclaramiento por la respuesta inflamatoria, quizá relacionado con el aumento del gasto cardíaco en algunos pacientes. Y además de esto tenemos inactivación farmacológica secundaria al circuito. Por otro lado, tenemos la disminución del aclaramiento, que está relacionado con falla multiorgánica o simplemente aquellos pacientes que están hipoperfundidos. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos medicamentos de aclaración renal o hepática si tengo un paciente con hipoperfusión renal o hepática? ¿Se va a aclarar el medicamento? Probablemente no se aclare, probablemente tenga un medicamento circulante durante más tiempo del que espero. Y probablemente muchos de estos medicamentos o algunos de estos medicamentos, cuando no tienen un tiempo de aclaramiento establecido, van a generar toxicidad en el paciente. Entonces realmente es bastante importante no solamente mirar cuando tenemos indicios clínicos o objetivos, no solamente los indicios subjetivos, sino objetivos de cómo se está comportando la perfusión renal y hepática, sino también recordar que muchísimos de los medicamentos que estamos administrando se aclaran por vía renal y hepática. Entonces, ¿qué pasa con esos medicamentos y su aclaramiento? Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Nos dice esto, el circuito extracorpóreo genera tres cosas importantes: respuesta inflamatoria, hemodilución y muchos de ellos disfunción orgánica. La respuesta inflamatoria genera un incremento del aclaramiento, la hemodilución genera un aumento del volumen de distribución y esto finalmente ¿a qué nos lleva? A más disminución de la concentración plasmática del medicamento. Es decir, que ya no es solamente la condición clínica del paciente, sino que además la interacción con un circuito que le aumenta la respuesta inflamatoria, que lo hemodiluye, van a generar aumento del volumen de distribución, incremento del aclaramiento y por último, pues el paciente no va a tener circulando la concentración plasmática del medicamento que yo estoy esperando. Por último, aquellos pacientes que desarrollan una disfunción orgánica o una disminución del aclaramiento van a terminar con un incremento de la concentración plasmática, que es como el otro escenario del que veníamos hablando. Aquellos pacientes que tienen hipoperfusión renal o hepática y cuyos órganos no son capaces de cumplir su función por la hipoperfusión
En este caso, el aclaramiento, vamos a tener unas concentraciones bastante elevadas de ciertos medicamentos que pueden llevar al paciente hasta toxicidad. Entonces, ya habiendo hablado cómo funciona el circuito, de qué es la farmacocinética y la farmacodinámica, de lo que genera el circuito en sí y su afinidad por los medicamentos lipofílicos y por aquellos medicamentos con una alta unión a las proteínas, ya habiendo hablado del aumento de los volúmenes de distribución propios del circuito y además de eso de las alteraciones que pueden ser aumento o disminución de la aclaración, vamos a hablar ahora sí de algunos medicamentos y las membranas extracorpóreas. Entonces, ¿qué pasa? Los medicamentos yo los puedo dividir en dos grandes grupos, medicamentos hidrofílicos o medicamentos lipofílicos. En un paciente normal, en una persona normal, ¿qué pasa con el medicamento hidrofílico? El medicamento hidrofílico entonces tiene un volumen de distribución bajo y el aclaramiento depende de la función renal. En el lipofílico tenemos un volumen de distribución alto y el aclaramiento depende de la función hepática. Un paciente crítico en la UCI tiene un volumen de distribución incrementado. Este volumen de distribución, ¿por qué está incrementado? Porque muchísimos de nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo han perdido el equilibrio entre las presiones hidroosmótica y oncótica. Y además de eso, tiene un aclaramiento que depende de la función renal. Es decir, que aquel paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, específicamente con una terapia de reemplazo renal, porque tiene una hipoperfusión renal, ¿qué pasa con los aclaramientos? Por ejemplo, la vancomicina. ¿Qué pasa con el aclaramiento de la vancomicina de un paciente que ya no solamente va a estar conectado al ECMO, sino que además de esto tiene una terapia de reemplazo renal? Por otro lado, en un paciente críticamente enfermo, los medicamentos lipofílicos tienen un volumen de distribución indeterminado y el aclaramiento depende de la función del hígado. Y como si esto no fuera suficiente, entonces vamos a mirar cuáles son los cambios propios del circuito. Entonces, aquellos pacientes o la farmacocinética de los pacientes con membranas extracorpóreas en medicamentos hidrofílicos es que tienen un volumen incrementado, un volumen de distribución incrementado relacionado con la superficie de contacto y con la modilución y un aclaramiento indeterminado, porque no lo sabemos. Por otro lado, los medicamentos lipofílicos también tienen un volumen de distribución incrementado, pero tampoco sabemos qué pasa con el aclaramiento. ¿Qué medicamentos son hidrofílicos? La morfina, los betalactámicos, los aminoglucósidos y el inesolid, por ejemplo. Los lipofílicos tenemos el propofol, el midazolam, el fentanil y las digiciclinas. Entonces, fíjense que existen tres medicamentos súper importantes para nosotros en un paciente con ECMO, que son el propofol, el midazolam y el fentanil, y realmente nos damos cuenta que son medicamentos lipofílicos. Por tanto, son medicamentos muchísimo más vulnerables a ser secuestrados por el circuito extracorpóreo. Vamos entonces a hablar del primer grupo de medicamentos que son los antibióticos. Traté de resumir en dos tablas todo lo que hay en la literatura porque realmente hay bastantes artículos. Al final de la conferencia me dejan sus correos electrónicos y se los comparto. Al igual que las memorias de la conferencia, se las voy a enviar para que las tengan, las revisen, porque realmente es un tema que hay que revisarlo, estudiarlo con calma, analizarlo e interiorizarlo. Entonces, bueno, los medicamentos, vamos a hablar de los antibióticos. Tenemos los betalactámicos. ¿Qué características tienen los betalactámicos? Que son relativamente hidrofílicos y tienen una variación de las proteínas. ¿Qué sucede entonces? Tienen un moderado secuestro con un aumento del volumen de distribución. Los aminoglicósidos como la genta, la toramicina y la micacina son medicamentos hidrofílicos con una baja unión de las proteínas plasmáticas. Entonces, su secuestro en el circuito es mínimo, aunque tienen un volumen de distribución aumentado y una disminución en el aclaramiento. Por otro lado, tenemos la vancomicina. La vancomicina es un medicamento, un antibiótico de amplio espectro bastante utilizado en los pacientes críticos o en las unidades de cuidado intensivo por lo mismo, porque es un medicamento de amplio espectro. Es un medicamento hidrofílico con una moderada unión de las proteínas plasmáticas. La literatura reporta un mínimo secuestro por el circuito, un aumento del volumen de distribución y una disminución del aclaramiento. Pero ojo, porque si el paciente entonces ya no solamente tiene como un dispositivo extracorpóreo, sino que además de esto, el paciente tiene una terapia de reemplazo renal, ¿qué pasa con el aclaramiento? Porque evidentemente el circuito de la terapia de reemplazo renal
barre una cantidad de vancomicina y como todos sabemos necesitamos una concentración de vancomicina plasmática adecuada para el efecto terapéutico que yo estoy buscando. Es exactamente o algo parecido con la heparina. ¿Qué pasa con la heparina cuando simplemente hemoconcentramos a un paciente? ¿Qué porcentaje de heparina sale por el hemoconcentrador? ¿Sale heparina por el hemoconcentrador? Sí, sí sale. Ah, bueno, ¿cuánta sale? ¿Qué porcentaje sale? Las quinolonas, relativamente hidrofílicas, tienen una variabilidad en las proteínas plasmáticas, no tienen un secuestro grande en el dispositivo. Tenemos la caspo. La caspofungina es un medicamento con baja lipofilicidad y además de eso alto en las proteínas. Y pues hay algunos reportes en donde dicen que existe un mínimo secuestro, sin embargo más adelante voy a hablarles específicamente de la caspofungina. El boriconazol es un medicamento con baja lipofilicidad y además de esto una moderada en las proteínas plasmáticas. ¿Qué pasa entonces con la caspofungina como un antimicótico? Resulta que la caspofungina tiene un 97% de unión a las proteínas plasmáticas. Sin embargo, la literatura reporta una mínima o moderada adhesión o secuestro en el circuito. Pero sin embargo, no tenemos datos que nos digan cuánto debe ser el reajuste de la dosis de la caspofungina en aquellos pacientes en quienes presente un moderado secuestro por el circuito. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de los grupos de antibióticos, los betalactámicos, los aminoglicósidos, la vancomicina, las quinolonas, realmente son antibióticos hidrofílicos. Por tanto, no se consideran medicamentos vulnerables o sensibles a ser secuestrados por el circuito. Tanto así que los múltiples estudios que existen acerca de estos tipos de medicamentos no recomiendan hacer un reajuste de la dosis del antibiótico, porque si el antibiótico es hidrofílico, pues realmente no va a tener un secuestro bastante importante en el circuito, entonces no lo reajuste. Es la recomendación de la literatura. El segundo grupo de medicamentos son los sedantes y analgésicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando administramos un sedante o analgésico, lo que yo estoy buscando es una relación dosis-efecto clínico. ¿Cuál es el efecto clínico que yo estoy buscando? Mantener el flujo del ECMO en el caso en que sea la administración para un paciente que esté en ECMO. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos damos cuenta que el paciente tose, está agitado, está asustado, está ansioso y realmente alcanza a colapsar el circuito del ECMO. Entonces yo administro este tipo de medicamentos tratando de mantener el flujo del ECMO cuando sea necesario. Tenemos también aquellos pacientes que por X o Y motivo no han podido ser extubados durante la terapia, que me garanticen una ventilación óptima, puede ser para eliminar el dolor, la ansiedad o simplemente para la amnesia. Y entonces, ¿qué pasa? El primer grupo de medicamentos por el cual optamos son los opioides. Y realmente de estos medicamentos sí que hay literatura, realmente es de lo que uno más encuentra. Muchísimos estudios que hablan acerca del comportamiento de los opioides y los dispositivos extracorpóreos. ¿Qué nos dicen entonces? Dice que el fentanil es un medicamento muy lipofílico y que ha demostrado una pérdida en la concentración plasmática del más del 97% a las 12 horas, lo cual supone que realmente durante la terapia extracorpórea son necesarias altas dosis del medicamento. Entonces, la pregunta es, si sabemos y la literatura nos dice que el fentanil es un medicamento lipofílico que ha demostrado una pérdida de su concentración en más del 97% a las 12 horas y que se va a quedar secuestrado en el circuito, ¿por qué lo seguimos utilizando en los pacientes que están en ECMO? Y nos seguimos preguntando por qué será que tenemos que administrar tanto. Claro que tenemos que administrar una dosis muy alta porque es un medicamento lipofílico, un medicamento sensible o vulnerable a quedarse secuestrado en el circuito. Y por último, tenemos, o no por último, sino otro de los medicamentos de los cuales se habla, es la morfina. ¿Qué pasa con la morfina? La morfina es un medicamento menos lipofílico
que ha demostrado una permanencia de la concentración del 99% a las 24 horas. Entonces, finalmente, si comparamos el fentanil, que pierde la concentración del 97% a las 12 horas, y la morfina, que mantiene su concentración del 99% a las 24 horas, pues finalmente, de pronto, la morfina termina convirtiéndose en una mejor opción como opioide en los pacientes que están largo tiempo expuestos a circuitos extracorpóreos. Por otro lado, tenemos las benzodiazepinas y tenemos en este grupo el midazolam. ¿Qué pasa? El midazolam también es un medicamento altamente lipofílico y es un medicamento que está secuestrado en más del 50% en el circuito. Y la literatura que concluye que es requerida una dosis más alta. Entonces yo tengo un paciente al que lo tengo con midazolam con fentanil y con midazolam, tratando de buscar X o Y efecto terapéutico y lo tengo conectado a un dispositivo extracorpóreo, pues realmente la pregunta es, si uno se queda secuestrado en el 50% y el otro pierde su concentración plasmática en más del 97% a las 12 horas, pues entonces realmente no estamos haciendo nada. Por otro lado, tenemos dentro del grupo de los sedantes el propofol. ¿Qué pasa con el propofol? Se han generado durante muchos años muchas especulaciones acerca del uso del propofol con los circuitos extracorpóreos. Y realmente fue en uno de los temas que más me dediqué a buscar, a tratar de encontrar en qué parte decía, qué publicación, el tipo de publicación, si eso realmente era estadísticamente significativo. Y me encontré con esto que les voy a mostrar. Resulta que en este estudio que hicieron en el 2015 y que está publicado en Critical Care, ellos establecen, o lo que hicieron, fue básicamente hacer dos grupos, el grupo control y el grupo del circuito. Tomaron 4 muestras, una muestra a los 15 minutos de la administración de propofol, a los 30, a los 45 y a los 60. Las muestras se tomaron dobles, una para ser analizada como el circuito y la otra como el control en tubos de polipropileno. ¿Qué encontraron ellos? Que el secuestro es más del 50% del medicamento en menos de 30 minutos. Entonces, fijémonos en esta tabla. Fijémonos cómo en el control, que son los tubos de polipropileno, realmente tenemos una concentración estándar del medicamento. Pero por otro lado, en el circuito, en menos de 30 minutos, la concentración plasmática ha caído a más o menos el 20%. ¿Qué supone esto? Que a los 30 minutos ya se ha perdido o se ha secuestrado más del 50% del propofol. El primer mito que tenemos con respecto al propofol. El propofol puede secuestrarse en el oxigenador por ser lipofílico, pero no parece alterar el intercambio de gases cuando se infunde a dosis clínicamente relevantes. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimos estudios, y realmente son bastantes, que trataron de dilucidar qué pasaba con el propofol y el intercambio de gases en un oxigenador. Y dentro de lo que encontré en la revisión que hice, la conclusión es esta. La capacidad de intercambio de los gases del oxigenador no se ve afectada por la exposición prolongada a una dosis extrema de medicación durante la circulación extracorpórea de alto flujo. Entonces, claro, todos sabemos y recordemos el origen del propofol. El propofol es un medicamento oleoso, pero no por esto se va a quedar específicamente atrapado dentro del microporo del oxigenador, generando alteraciones en el intercambio de gases. No, realmente no. Simplemente tenemos que tener bastante cuidado con la administración en infusión continua de este medicamento por todas las consecuencias clínicas que nosotros sabemos que tiene. Pero realmente no hay un estudio clínico que nos hable acerca de la disminución del intercambio gaseoso o del performance del oxigenador por el propofol. Entonces ellos básicamente, ¿qué fue lo que hicieron? Hacer unas medidas en el antes y después de la membrana, antes y después de administrarse propofol, y se dieron cuenta que realmente no hay una alteración en el intercambio gaseoso, pero sí una alteración en la concentración plasmática del propofol. Este es un estudio retrospectivo en donde ellos lo que hicieron fue mirar un grupo de pacientes en ECMO
quienes tuvieron propofol y un grupo de pacientes quienes no lo tuvieron y estuvieron con midazolam. Entonces, y lo relacionaron o trataron de establecer una relación estadística con el cambio de las membranas por deterioro en la transferencia de las mismas. Y se dieron cuenta que realmente no existe una relación entre los que tuvieron propofol y los que tuvieron midazolam. Es decir, que aquellos pacientes que están en el grupo a quienes se les administró propofol finalmente tuvieron un cambio de membrana parecido o no estadísticamente significativo con los pacientes que no lo tuvieron, lo cual lleva a la conclusión que realmente no hay una diferencia en el performance del oxigenador con o sin propofol. Entonces, si ustedes lo miran, anoche estuve todavía tratando de mirar en el libro rojo. Hace muchísimo tiempo el libro rojo nos mostraba por allá en una de las primeras ediciones que existía un máximo de concentración en lípidos, hablándolo también por lo oleoso. Pero en las nuevas versiones del libro rojo, en la quinta edición, que es la última edición del libro rojo, realmente la ELSO tampoco habla acerca de una concentración máxima en la nutrición de lípidos. Y mucho mejor aún, cuando hablan del propofol, ellos lo que recomiendan son todas aquellas consecuencias clínicas que sabemos que tiene el propofol. Acidosis, el aumento de los triglicéridos, y realmente lo vemos. Muchos pacientes hacen unas hipertrigliceridemias así bastante importantes y pues hay que suspenderlo. Entonces, ya sabiendo de todo lo que hemos hablado y que realmente los opioides, las benzodiazepinas y los sedantes son medicamentos, muchos de ellos lipofílicos o con alta unión de las proteínas plasmáticas, realmente la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para direccionar la sedación o básicamente la profundidad anestésica en estos pacientes? ¿La recomendación cuál es? BIS. BIS en todos aquellos pacientes en quienes tengamos una terapia de este tipo. Recordemos que la escala del BIS va del 0 al 100 y lo importante es que todo el equipo tenga claro dentro de qué escala lo vamos a manejar. ¿Lo queremos con una sedación moderada? ¿Lo quiero con anestesia? ¿Cómo lo quiero? Y dependiendo de eso, movernos o simplemente establecer con qué combinación farmacológica es más efectivo manejar al paciente teniendo en cuenta estos medicamentos sensibles que son secuestrables en el circuito. Por otro lado, y haciendo la revisión, me encontré con este medicamento, es la ketamina. La ketamina durante mucho tiempo ha sido un medicamento como bastante olvidado por las consecuencias clínicas que tenían los pacientes de cirugía. Pero entonces, sin embargo, lo hemos retomado y hay muchísimos estudios que han realmente estudiado de una manera prospectiva cuáles son las implicaciones de la ketamina y las membranas extracorpóreas. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuál es la recomendación? La ketamina como terapia coayudante en aquellos pacientes con dosis elevadas de opioides en quienes no se logran los objetivos propuestos es una opción válida. Hay estudios clínicos completos que permiten evaluar los cambios farmacocinéticos ante los dispositivos extracorpóreos. Y además de eso, pues algunas experiencias clínicas en algunos centros han demostrado mejor respuesta de los pacientes en ECMO ante la ketamina que ante el fentanil y el midazolam. Por otro lado, también hay muchos estudios que hablan acerca de la dexmedetomidina. Pero ¿qué pasa con la dexmedetomidina? Que los estudios han demostrado que el 97% de la concentración plasmática se pierde en menos de las 24 horas. ¿Qué podemos concluir entonces? Los circuitos extracorpóreos alteran la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos. Durante la circulación extracorpórea o el ECMO hay un aumento del volumen de distribución y cambios en el aclaramiento. Los medicamentos lipofílicos y con alta unión en las proteínas plasmáticas son más secuestrados por el circuito. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Sentarnos y verificar de todo el abanico de medicamentos que administramos, cuáles de estos son lipofílicos, cuáles tienen un alto en las proteínas y empezar a cuestionarnos a nosotros mismos de cómo vamos a empezar a administrarlos y a manejarlos. Existen cambios en la farmacocinética en el paciente crítico que deberán ser tenidos en cuenta. El proceso de secuestro se da por la interacción de los polímeros como los usados en los dispositivos extracorpóreos, es decir, el PVC, todos estos materiales, y los fármacos hidrofóbicos, es decir, los lipofílicos, ya que se adhieren a determinados grupos y eso hace que se queden secuestrados dentro del circuito.
¿Cuáles son las recomendaciones después de esta búsqueda que se hizo? Verificar la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos antes de la administración. En lo posible, buscar un opioide diferente al fentanil, ya que es altamente lipofílico y por más que usted le administre fentanil, pues realmente sí, hay un porcentaje que se va a quedar, pero realmente va a necesitar unas dosis bastante altas para que esto funcione. Recuerde que el midazolam es altamente lipofílico. No hay literatura que respalde el daño del oxigenador asociado con el uso del propofol. Sin embargo, tenga en cuenta que los efectos secundarios de este medicamento después de la administración de infusión continua por más de 6 horas. Evalúe el uso de la ketamina o aún de la dexmedetomidina como terapia coayudante. O por ejemplo, la hidromorfona también es un medicamento que podría servir para tratar de reemplazar el fentanil. Todos aquellos medicamentos hidrofílicos en los estudios ex vivo no presentan alteraciones en la concentración plasmática. Esta es la razón por la cual no se ha recomendado o no hay una recomendación específica del reajuste de las dosis para los medicamentos antibióticos, porque recordemos que los antibióticos son medicamentos hidrofílicos. No hay estudios concluyentes que demuestren el reajuste de la dosis para los antibióticos. La caspo tiene una alta unión de las proteínas, más del 90%, pero no hay un estudio concluyente acerca de cuál sería el reajuste de la dosis. Tenga en cuenta la interacción medicamentosa, la unión con las proteínas plasmáticas y su relación con el efecto farmacológico. Si yo, por ejemplo, tengo un medicamento X, que es un medicamento que tiene alta unión de las proteínas plasmáticas, y administro otro medicamento que también tiene una alta unión con las proteínas plasmáticas, ¿qué va a pasar con estos dos medicamentos? Que probablemente voy a tener algún aumento en la concentración plasmática de alguno de los dos y voy a tener una respuesta farmacológica o un efecto farmacológico que realmente no estaba esperando. ¿Cuáles son las limitantes que tenemos? Realmente el desarrollo de estudios clínicos en población adulta, porque muchos de los estudios que les mostré o mucho de lo que hay en la literatura realmente está basado en estudios clínicos en neonatología y en pediatría. Y pues realmente los volúmenes de distribución, la madurez hepática y renal de un paciente neonato a un paciente adulto es bastante diferente. Entonces, teniendo en cuenta esto, es bastante importante que cuando hagamos la búsqueda o leamos acerca de estos medicamentos, pues sí tengamos en cuenta toda esta parte de la madurez o de la inmadurez hepática y renal de los pacientes neonatos y además de eso la diferencia en nuestros volúmenes de distribución. Y por último, realmente hay bastantes limitantes en los estudios clínicos porque muchos de los estudios que se han hecho y que se han presentado son estudios ex vivo, en donde pues realmente necesitamos o lo que realmente necesitamos son estudios clínicos que nos muestren cuál va a ser el comportamiento de estos medicamentos con los pacientes que se encuentran en terapias extracorpóreas. Muchísimas gracias por habernos venido a acompañar. Vamos a estar pendientes de todas las preguntas que ustedes tengan. Realmente es un tema bastante bonito, es un tema bastante apasionante, pero también realmente es un tema bastante complejo. La recomendación es sentarnos, estudiarlo, analizarlo y empezar de pronto a darnos cuenta que muchos de los medicamentos que administramos en un cóctel realmente de pronto están perdiendo la farmacodinamia o pasan por unos procesos que realmente no nos imaginamos cuando tienen contacto con superficies como las que manejamos todo el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes.